Estepan, pero me están retando de arriba y nos está esperando hace mucho rato. ¿Cuál tiene el apellido de Cecilia Estepan? Luengo, ella es la vicepresidenta de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Cecilia, doctora, le pedimos disculpas por la espera. Sabemos que además que están en momentos muy demandantes. Así que buenos días, doctora, gracias por atendernos. Estoy aquí con Julio César. Bueno, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, yo creo que es de rigor preguntarle cuál es la situación que están viviendo los médicos, las enfermeras, los técnicos en salud en este minuto, donde estamos con cifras tan altas de internados graves, de conexiones a ventilaciones mecánicas. Adelante, doctora, buenos días. Hola, buenos días, gracias por el contacto. Bueno, esta es una situación que es muy similar a lo que vivimos en junio y julio del año pasado. Es decir, las cifras que tenemos ahora de camas UCI ocupadas y habilitadas en el país, independiente de que no hayamos llegado a los 7.000 u 8.000 casos de pacientes COVID reportados diarios, como tenemos otros pacientes que requieren camas de intensivo también hospitalizados, en este minuto y por primera vez el reporte diario del Ministerio de Salud da cuenta de que en este minuto tenemos 60 camas más habilitadas que el día que tuvimos más camas habilitadas, el 2020, que fue el 9 de julio. Tenemos en este minuto habilitadas 3.276 camas y están ocupadas 3.088 camas. Y la mayor ocupación de camas durante la primera ola fue de 2.790 camas. Es decir, tenemos 298 camas más ocupadas que durante la primera ola. Eso quiere decir que sobrepasamos el nivel en el que estiramos la cuerda más allá de la primera ola. Tenemos más camas habilitadas, más camas ocupadas y hay un porcentaje que todavía es creciente de pacientes COVID en todo el país, que eso es lo más preocupante, que parece que todavía no hemos llegado a una meseta, y eso es lo que nosotros queremos seguir advirtiéndole a la población, que tenemos que cuidarnos porque no podemos en el fondo seguir creciendo a esta velocidad. Cecilia, discúlpeme si me hace la precisión, estas camas, todas las que están ocupadas, que usted nombra ahora, ¿son solo de pacientes COVID? No. El número al que yo me refiero es el número total de camas UCI habilitadas en el país. Y en eso, alrededor del 65% de las camas, variable según la institución, está ocupada en este minuto por pacientes COVID. Por eso, en el fondo, cuando uno ve los reportes del ministerio, pareciera todavía no ser tan grave porque, claro, es un número creciente de casos, se habla de 4.000, de 5.000 casos, que para nosotros es un número muy importante, pero pareciera ser inferior a lo que vivimos en el pic de la primera ola pasada. Sin embargo, hay que recordar que en este minuto hay otros pacientes también hospitalizados requiriendo de cuidados intensivos, y eso quiere decir que a pesar de que no tengan COVID, ese otro N de pacientes ocupa el resto de las camas y nos ha obligado a expandir las camas críticas, claro, incluso más allá de lo que ya lo hicimos en la primera ola. Sí, se lo preguntaba, claro, se lo preguntaba porque ahí toma sentido que se suspendan las operaciones también, ¿no? Precisamente porque muchos de aquellas personas que son intervenidas van a estas camas críticas que hoy día están prácticamente colapsadas. Sí, eso es una alternativa, pero es una alternativa, tal como dijo el subsecretario de Redes, es una alternativa que tiene sus asteriscos y sus excepciones. Hay algunas cirugías electivas que ocupan camas críticas, que requieren camas críticas a su salida, ya sea de intermedio o de UCI, que uno puede dilatar o postergar sin mayores problemas. Por ejemplo, una cirugía bariátrica que, dependiendo del nivel de obesidad del paciente, puede requerir una salida a una cama crítica. Pero, por ejemplo, si tenemos a alguien que está enfermo de un cáncer y que necesita operarse en forma urgente,
o que en el fondo tú sabes que si le postergas su operación 3 meses, el cáncer va a avanzar y puede que avance a un nivel donde quirúrgicamente no se pueda erradicar del todo. No es justo tampoco decirle a esa persona que tiene que esperar 3 meses, cuando con eso tú le cambias el pronóstico. Por eso se dijo que se van a suspender las cirugías que sean completamente electivas. Las cirugías de urgencia, por supuesto que no se pueden suspender, y hay algunas cirugías que podemos decir que son semi-electivas, como estas que yo te digo, que hay que analizarlas caso a caso para ver si se pueden postergar en el tiempo sin que el paciente tenga que tener efectos adversos, digamos, o cambie el pronóstico dentro de su tratamiento por haber tenido que suspender una cirugía. Entonces, no es tan así como que se van a suspender todas las cirugías. Por lo demás, lamentablemente hay cosas que no se pueden suspender o no se pueden prever del todo. Un accidente. Otro tipo de urgencias, claro. Pero igual, alguien puede tener un accidente vascular, un infarto, puede chocar y tener un politraumatismo y requiere una cama UCI igual. Lógico. Igual me llama la atención, doctora, pero bueno, usted dio una cifra, para reparar en ella, de que en comparación al periodo más crítico, tenemos, para ser exacto, más de cerca de 270 camas más ocupadas que en el periodo más crítico de junio-julio. Es decir, hay 270, sí. alguna cifra sí dio, que no la anoté exactamente, enfermos graves que lo que era en el peor periodo de la pandemia en invierno. Sí. Y eso yo creo que muestra, ¿qué pasa por ejemplo con regiones como la del Biobío? Donde quedan 8 camas disponibles, por ejemplo, en toda la región además. No es que justo esté la cama disponible donde llegó una persona que la necesita, sino que también hay que trasladarla internamente. Pero, ¿qué regiones están ahí muy complicadas? Bueno, precisamente la región de Biobío, la región de Coquimbo, Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá. Son las regiones que están más comprometidas, digamos, en este minuto, que tienen sobre un 98% de ocupación. Ayer, en el reporte de ayer, Coquimbo tenía un 100% de ocupación y hoy día da un 98%. Eso da cuenta de lo virtuales en el fondo que son estos espacios. Los márgenes son muy estrechos, se ocupa una cama y el porcentaje queda al tope del 100%. Claro. Y es por esto que el llamado a la población es a mantener las medidas de precaución, a usarlas correctamente, a no tener una presunción de que el riesgo es menor o de que el riesgo ha pasado. La pandemia no ha pasado, estamos en el peor momento de la pandemia porque a pesar de que no tenemos todavía el número de casos que tuvimos en el invierno pasado, la red de salud está al borde del límite de lo que se puede expandir. Y eso es una situación catastrófica. Bueno, lo de Coquimbo es brutal, porque Coquimbo está en una buena condición y lo de estos últimos días, la cantidad de personas que han contraído el coronavirus o que tienen, que se ha informado, ha crecido 17 veces, leía. Entonces también hay algunas regiones y algunas ciudades que estas vacaciones le vinieron pésimo. Porque las abrieron, le vinieron pésimos. Saludos a la gente de Coquimbo, un abrazo gigante y a cuidarse mucho la gente de Coquimbo porque el sistema hospitalario, la pandemia hospitalaria está al límite. Así que un abrazo a la energía del mundo, cariño a la gente de Coquimbo, pero a cuidarse mucho. Cecilia, bueno, es importante lo que estás haciendo y te estamos haciendo todas las preguntas para que la gente se vaya armando en su cabeza también un mapa, ¿no? Que hay gente COVID, que hay gente no COVID, que quedan muy pocas camas disponibles, que hay que cuidarse. ¿Para cuándo se ve esta luz de la vacuna? Porque entendemos que vienen semanas muy duras porque la vacuna todavía no hace, pero ¿para cuándo se ve esta luz de vacuna que lo que hace fundamentalmente es precisamente no que la gente no se enferme, pero sí no mandarla a estas camas, precisamente lo que estamos hablando, hospitalización? Entonces 30 días, 60 días, 70 días, 4 meses, como para que la gente sepa y diga, oye, no, ¿sabés que queda
queda todavía tiempo. Son las 9:43. A la vuelta nos contesta esto, por favor, que es muy importante. Gracias. Pero también está para responder gentilmente Cecilia Luengo con nosotros, vicepresidenta de Sochimi, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctora, muchas gracias por esperarnos. Y bueno, le habíamos planteado la pregunta de la vacuna, ¿no? Se habla de la vacuna, a veces la vacuna nos juega una mala pasada, ¿no? Que es generar una falsa sensación de tranquilidad, ¿no es cierto?, que todo está bien. Importante decirle a la gente cuándo ya va a empezar a funcionar, a operar para despejar un poco los centros hospitalarios. Esto va a ser una cosa escalonada, porque hay que recordar que los primeros en recibir la vacuna fueron los mayores de 75 años. Por lo tanto, esos son los que ahora ya tienen prácticamente toda su segunda dosis, y desde ese punto de vista nosotros esperamos que la inmunidad empiece a aumentar en forma significativa a partir de 2 semanas después de que uno se aplica la segunda dosis. Por lo tanto, si eso es así, nosotros esperamos que ojalá a mediados de abril empecemos a ver algún efecto de la vacunación en las personas mayores. Pero como esto ha sido en forma escalonada, vamos a ver un efecto, digamos, objetivo que se pueda notar realmente, probablemente entre finales de abril y mediados de mayo, porque hay que ir acumulando gente vacunada ya con su segunda dosis y con la inmunidad desarrollada para que podamos ver un efecto notable, no un efecto en el fondo que yo lo pueda notar como familiar de alguien mayor que no se ha enfermado, sino que lo pueda palpar en la población y en el número de casos. Sin embargo, hay otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho, y es que precisamente como se han vacunado las personas mayores y la gente que tiene comorbilidades primero y que es la que tiene mayor conciencia de los estragos que puede causar este virus, nos falta que se vacune la población, entre comillas, sana. Y esa hay que hacer una advertencia muy grande, porque en este minuto tenemos que el 55% de la población que está hospitalizada en camas críticas tiene entre 50 y 69 años. Y tenemos un 10% de la población de camas críticas menores de 30 años. No es un número despreciable. Tenemos un 9,7% de pacientes en camas críticas que tienen menos de 30 años y que son sanos, o cuya única comorbilidad, que a veces se mira en menos, es ser obeso en algún grado variable. Y a esa población es a la que hay que ponerle más énfasis en que se tiene que cuidar. Claro. Por ser sano, lamentablemente, este virus es muy traicionero. Cecilia. Súper importante, doctora. No sabe cómo le viene la mano. Cecilia, hablaba con una doctora de la Florida, del Hospital de la Florida, que decía que de ese 10%, del 100% de ese 10% de menores de 30, más del 60% son obesos. Sí. Entonces estamos hablando de una situación que en Chile es gravísima. Sí, esa es una comorbilidad muy importante que lamentablemente a veces se mira en menos, pero que por lo menos para lo que es esta enfermedad tiene un tremendo peso. La obesidad termina siendo una tremenda comorbilidad en términos de si uno puede predecir cómo va a ser el curso de la enfermedad en alguien. Pasa que los pacientes que son obesos, aunque no tengan ninguna otra comorbilidad y aunque sean jóvenes, pueden tener un curso mucho más grave que alguien que no es obeso. Y eso hay que tenerlo claro. Ojalá no solo para que la población se cuide del virus, sino para que nos empecemos a cuidar en términos también nutricionales y disminuyamos la obesidad, porque es un factor de riesgo terrible para esta enfermedad, pero también para otras. Y en ese sentido, doctora, la correlación que se hace entre obesidad y gravedad del COVID-19 es porque a las personas con obesidad presentan mayores dificultades respiratorias y tienen finalmente su sistema cardíaco más debilitado. No necesariamente, pero tienen ocurren varias cosas en varios sistemas. Por ejemplo, el tejido graso, las células grasas,
es un tejido muy inflamable. Y la respuesta del organismo cuando se defiende y trata de generar un combate contra este virus es una respuesta inflamatoria. Y ser obeso es como echarle leña al fuego en este caso. Entonces los obesos desatan una respuesta inflamatoria mucho más grande y finalmente terminan haciéndose daño ellos mismos por esta respuesta inflamatoria. Eso causa fiebre mucho más alta, presiones mucho más bajas, más problemas en la parte respiratoria, disfunciones en otros órganos. Y por otro lado, este virus, si bien ataca principalmente los pulmones, también es capaz de atacar otros órganos y, por ejemplo, producir trombos en piernas, en los mismos vasos sanguíneos del pulmón, accidentes vasculares. Y lamentablemente cuando tenemos pacientes obesos que para estar ventilados tienen que estar inmóviles, aunque se les den las precauciones necesarias para evitar los trombos, el hecho de ser un paciente obeso inmóvil es un factor de riesgo más que ser un paciente normopeso inmóvil, y además que muchas veces la obesidad se acompaña de dislipidemia y de otras cosas que favorecen también este tipo de accidentes. Entonces tienen mucha más frecuencia de reacciones inflamatorias graves y que terminan en shock profundo y súbito, y también algunas otras complicaciones del COVID que se dan un poco menos en otro tipo de pacientes. Doctora, y entonces, finalmente, claro, porque hoy día ya hay un segmento de la población que son los adultos mayores de la década de los 80, los 90 y para arriba, que ya han recibido la segunda dosis. Entonces usted decía que el 55% hoy día de los internos, de las personas que están internadas en camas UTI, son de edades menores. Es decir, el adulto mayor que se vio afectado en la primera ola, el adulto mayor que llegó a internarse hoy día, ese grupo finalmente está, bueno, hay menos porcentaje de internación y no está siendo tan de riesgo, y hay una percepción baja de riesgo en el grupo que es más de riesgo, perdón el juego de palabras, pero finalmente sí, hoy día el grupo de riesgo cambió. Precisamente es así, no porque lo hayamos querido, sino que en el fondo por favorecer en el fondo que las personas que tienen más riesgo sean las primeras que están vacunadas, pero también al mismo tiempo son las que tienen más conciencia del riesgo que existe y de enfermedad y se han cuidado en forma adecuada. Claro, estamos viviendo una segunda ola donde el grupo predominante es 20 años más joven y que están en pleno, son gente que está en plena vida laboral, en plena vida familiar, y que por lo tanto muchas veces no tienen mucha conciencia de lo que puede significar una enfermedad grave y la muerte. No todos andamos pensando en enfermarnos y morirnos todos los días, pero en este minuto hay que tener, sobre todo la gente que es un poco más joven, una conciencia mayor de que no hemos pasado todavía esta pandemia. Estamos en plena pandemia, yo espero que este sea el pic de la pandemia y que estemos llegando al pic y que de aquí la conciencia social nos ayude a bajar, pero esa es una tarea de todos. No depende solamente del ministerio y de cuántas restricciones nos ponga si logramos bajar o no, porque también depende que nosotros acatemos las restricciones, sino que depende de cada uno cuidarse y cuidar al del lado. Cecilia, ¿cómo son los vectores los niños y los adolescentes? Porque estamos viviendo... Porque aquí hay un contrasentido, disculpe que lo ponga así, pero hay un contrasentido. Estamos hablando con usted, nos dice, estamos en un momento muy crítico, este es el peor momento, espero que este sea el pic, pero estamos mandando a los niños al colegio. Entonces, ¿cómo son vectores los niños de contagio, los adolescentes? Estamos quizá un poquito mal coordinados, no quiero ser tan estricto, pero... Ahí yo voy a hacer una defensa y voy a dar una opinión personal, además de una opinión médica. Los niños muchas veces, los niños sí, al principio de la primera ola
se dijo que los niños podían ser vectores y que como desarrollaban o podían desarrollar cuadros muy leves o ser asintomáticos, eran más bien transmisores del virus que otra cosa, y que incluso podían ser como hiperinfectantes. Y por eso tuvimos a los niños guardados todo el año en el fondo haciendo clases online o no haciendo clases. En este minuto, la verdad, cuando se está vacunando a los profesores, cuando los colegios están teniendo, y a eso va un poco el llamado, si uno hace buenos protocolos en los colegios, manteniendo distanciamiento, con salones más grandes, con grupos más pequeños, los niños, cuando uno les enseña bien, son mucho más proclives a seguir las normas que muchos adultos, y por lo tanto yo no creo en este minuto que bien cuidados sean más vector de transmisión del virus que cualquier adulto. Y es más, los niños son de los que más han sufrido en el fondo los avatares, podríamos decir, psicológicos de esta pandemia, por haber tenido que estar guardados todo el año, porque no solo no ir al colegio, sino que cuando estamos en cuarentena no pueden salir los fines de semana, no hay plazas, no hay ninguna cosa. Entonces, yo personalmente tengo a mis niñas, yo tengo unas mellizas de 9 años, están yendo al colegio presencial, están felices yendo al colegio. El colegio hizo un muy buen protocolo en el fondo para tomar la temperatura, guardando las distancias, con vigilancia, y también con la posibilidad de tener clases online para los que no quieren enviar a sus niños al colegio. Y ellas están muy bien enseñadas en el fondo de que se tienen que lavar las manos cada cierto rato, usar su alcohol gel, no sacarse la mascarilla. Y yo creo que si se hace así, se puede hacer. De hecho, lo que yo espero es que los colegios sean la última cosa que se vaya a cuarentena y la primera que salga de cuarentena si es que esta situación empeora. No es posible que favorezcamos el hecho de tener un mall abierto por sobre el tener un colegio abierto, sobre todo además cuando estamos en un país que no todos tienen la oportunidad de tener educación online en forma continua cuando hay que cuarentenarse. ¿Cecilia? Y entonces podemos caer en otra... Los colegios en general están teniendo reacción rápida a la noticia de alguien que sale positivo. Sí. Y eso también yo creo que es importante. Es decir, en ese sentido el protocolo está bastante claro que hay un caso en un curso, inmediatamente el curso no va la profesora. Muchas veces yo hablaba con una profesora el otro día que eso implica para los otros profesores más carga laboral todavía, porque tienen que reemplazar al profesor que se tiene que ir 14 días con los niños que están presencial en otro curso, bueno, cosas de ese tipo, pero en general se está reaccionando rápido a eso. Y eso también ha implicado que los brotes al interior de los colegios que han habido, se han suspendido clases y todo, no se han expandido en toda la comunidad escolar en general. Y eso también ha funcionado más o menos bien. Cecilia, desprendemos, para que la gente tenga clara su opinión, interpretamos lo que usted dice, que los niños en los colegios no son un vector más irrelevante, importante que los adultos en un metro, por ejemplo. Por lo tanto, usted esperaría que se mantuvieran, ojalá, los colegios funcionando con los protocolos adecuados y debidos. Eso es. Sí. Es muy importante. Una cosa importante a propósito de lo que decía Montserrat, y que ahí me acordé, de los protocolos, que hay una cosa muy importante que yo no estoy segura de que la población la tenga absolutamente clara. Si yo me voy a hacer una PCR porque ya estoy sintomático, porque creo que puedo tener coronavirus, en el minuto en el que yo me hago la PCR, tengo que entrar a cuarentena. No es cuando a mí me dan el resultado de la PCR, que si me sale positivo, yo empiezo mi cuarentena, y si me sale negativo, sigo haciendo mi vida. Si yo soy al revés, una búsqueda activa, que alguien me va a hacer un examen y yo no tengo ningún síntoma, claro, yo puedo esperar el resultado. Pero si yo me hice el examen porque yo creo que puedo estar enfermo, entonces mi responsabilidad es actuar en consecuencia si yo creo que estoy enfermo. Porque si no, el laboratorio se puede demorar
24, 48 horas en darme el resultado, en ser notificado, y yo tengo 48 horas para seguir contagiando cuando yo sé que puedo estar enfermo. Esa es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, que si alguien se hace una PCR porque tiene síntomas, se tiene que cuarentenar en ese minuto. Lo mismo que dejar, como la cuarentena implica, dejar de estar con los contactos estrechos y dar a conocer los contactos estrechos. Nosotros tenemos un problema importante, muy importante, en el tema de trazabilidad. Generalmente se dice que para poder tener una buena trazabilidad nosotros deberíamos detectar al menos 10 contactos estrechos por paciente infectado, y en este minuto no somos capaces de detectar más de 2 o 3. Ese es un déficit grave, y eso lleva precisamente a que tengamos que tener cuarentenas de toda la población en vez de solamente tener cuarentenas de la gente que está infectada y que es contacto estrecho, que es lo que uno desearía en este tipo de enfermedad. Y eso es más, doctora, porque cuando hay una persona en una familia que tiene sospecha de tener coronavirus, sintomática, está un poco resfriada, puede tener un poco de fiebre, mientras espera el PCR, el resto de la familia debiera también estar en cuarentenado. Idealmente sí. Es que eso también es importante. Si hay alguien en la casa que empieza con síntomas y que se va a hacer el PCR, esos 2 días mientras se lo entregan, y yo creo que hubo una polémica al principio, esas personas tienen derecho a una licencia médica mientras se le entrega el resultado, porque son contactos estrechos. Son contactos estrechos. Es que mucha gente dice... paciente sospechoso. Claro, porque mucha gente dice, en la pega me piden... Cuando tú haces la declaración en Epivigilia, tú declaras que eres contacto estrecho de un paciente sospechoso. Y después, cuando llega el resultado del examen, ese examen se corrobora y dices que eres contacto estrecho de un paciente positivo, que ya está en el fondo elegido o comprobado, o en el caso de que se corrobore que es negativo, en ese caso se vuelve, digamos, a subir esa información y tú quedas libre, por decirlo así, en ese sentido, porque el paciente ya no es en el fondo paciente, no es una persona que está contagiada. Pero eso es así, y de hecho nosotros lo hemos hecho así en los hospitales. Cuando llega alguien y dice, hoy yo vivo con mi polola, hay un residente, yo vivo con mi polola y mi polola se acaba de hacer una PCR porque está asintomática, se fue para la casa. Claro. En ese mismo minuto se fue para la casa y usted vuelve cuando su polola tenga el resultado de la PCR, y si es positivo, pucha, tendrá que hacer la cuarentena, y si es negativo, entonces vuelve cuando tenga el resultado negativo en 1 o 2 días más. Pero por ahora se va para su casa y se encierra. Eso es súper importante porque ha habido harta confusión, la gente pregunta un montón eso. Porque también hay problemas ahí laborales, que en la pega efectivamente respeten que cuando uno tiene, pero que uno no es PCR positivo, pero que está a la espera de un familiar, le respeten en la pega que no vaya a trabajar. Exactamente. Eso es muy importante. Existen los códigos en el fondo sanitarios y existe cómo tener esa información. Y eso es una actitud que es muy importante tenerla en cuenta. Yo no soy positivo desde el minuto en el que me dan el resultado del examen, ni tengo que ir a cuarentena en el minuto que la Seremi me notifica, sino que en el fondo nosotros tenemos que ser responsables de que si yo estoy sintomático, mientras espero el resultado del examen, tengo que hacer cuarentena, y mis contactos estrechos debieran hacer lo mismo hasta tener el resultado correspondiente. Si no, tengo 48, 72 horas para seguir contagiando a diestra y siniestra, y así corremos más riesgo de aumentar los casos y más riesgo de entrar en cuarentena, que a todos nos hacen mal desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, cuando el ideal sería que solamente tuvieran que ir a cuarentena, y por el tiempo restringido que dura el contagio, quienes estuvieran enfermos o quienes fueran contactos estrechos.